A ver, entiendo que hay algunos alumnos nuevos, no sé si tienen alguna consulta, ya hemos hecho la presentación del programa, el alcance de la materia y también hemos avanzado una clase introductoria. Esta sería la segunda de avance. No sé si tienen alguna consulta. Y a ver quiénes van a participar, ¿no? También veo que hay gente que solamente ha entrado con el enlace y no sé si va a participar de la clase. ¿Tienen alguna consulta? Disculpe, ingeniero, ¿hay Classroom? Sí, sí, tenemos Classroom, tenemos plataforma de Classroom. Nos vamos a apoyar bastante aprovechando la tecnología, pues, ¿no? De comunicación, información. Sí, sí, nos vamos a apoyar bastante con esa plataforma. Le estoy completando de prepararla para uso de exclusivo de los estudiantes de este grupo materia. Lo que pasa es que yo no estoy en el grupo y vine acá porque decía 222, aula 7 y quería saber si todas las clases van a ser virtual. No, no todas, pero varias, varias. Vamos a pasar gran parte también. Y voy a inspeccionar también el aula, ¿no? Hay que verlo, porque esta mañana fui también a la universidad para ver, a tomar mesa y la verdad que las aulas son, no tenemos apoyo para nada, ¿no? O sea, si no es el aula audiovisual, ahí parece que no hay muchas condiciones, por lo menos el aula que fui esta mañana era sin ninguna condición y tampoco tenía conexión. Tuve que poner de mi teléfono a la máquina para poder trabajar. En todo Ingeniero, caso, sí, adelante. una pregunta, igual es mi primera clase, ¿alguna bibliografía que vamos a utilizar, disculpe? No lo hemos pasado, pues cuando hemos mostrado el programa. No estuviste en la primera clase. ¿Qué te? No, ingeniero, no, mi primera clase hoy día. Ya, de todas maneras, voy a subir el alcance y la programación también. Ahí lo vas a ver. ¿Ya? Ok, ingeniero, gracias. Sí, sí, claro, hemos hecho la presentación, ¿no? Como corresponde. Eso se hace en el primer día de clase. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 1, que es generalidades y clasificación de los puentes. Esa es la primera unidad. Ahí hemos hecho la clasificación, definiciones, componentes, eh, la diferente clasificación bajo distintos criterios. Eh, hemos mostrado también cuál va a ser la clasificación que vamos a usar para el diseño y la consideración del proyecto. Normalmente se usa la clasificación de acuerdo a las solicitaciones que se dan en la estructura, ¿ya? Es lo que habíamos resaltado en la anterior clase, ¿no? Y esa es de las últimas, ¿no? Me parece, a ver si podemos mostrarla. ¿Ya ven la presentación? Sí, se ve, ingeniero. Ah,
Esta es según el ángulo del eje del puente, ¿no? Con el paso, con el paso inferior, digamos. Si es un viaducto, hay que ver la línea del viaducto transversal, digamos. Hay que ver si es el río, es el eje del río. Y entonces el ángulo del eje del puente con el paso. Habíamos dicho que pueden ser rectos, oblicuos o desviados, o curvos, como este, por ejemplo, ¿no? Este es uno en la carretera Cotapata-Santa Bárbara, digamos, ¿no? Un volado sucesivo, fíjense. Esto es para salvar una depresión demasiado pronunciada. No hay otra forma de resolver el paso por esta zona, es una quebrada profundísima, ¿no es cierto? No hay río ahí, pero es una depresión altísima. Entonces, y con resolver el tema del trazado también, ¿no? Ahí, las condiciones de apoyo, y esta, ¿no? Esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Según el tipo de transmisión de las solicitaciones, hemos dicho, ¿no? Tipo losa, puentes de viga, puentes aporticados, en arco, en volado sucesivo, tipo obenque o atirantado y colgante. Eso es la clasificación normalmente que se identifica al ingeniero en particular, digamos. ¿Ya? En arco, por ejemplo, fíjense, este es el puente Vaquerias. En el departamento de Cochabamba está este puentecito. Este es un colgante, este es un atirantado, ¿no? Puente con tirante o de obenques. Obenques le llaman también a los tirantes. Bueno, pues ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Y aquí están los isostáticos. Esto corresponde al viaducto saliendo de la ciudad hacia el norte, ¿no? Hiperestáticos, así como estos, ¿no? Bueno, entonces continuamos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Estamos claros, ¿no es cierto? Bien. Primeramente, la localización. Hay requisitos generales para la localización del puente. ¿Dónde lo voy a construir? ¿No? ¿Dónde se va a ubicar? ¿No? La elección no es tan sencilla, digamos, ¿no? Hay un aspecto que se debe estudiar, digamos, de manera comparativa bajo varios aspectos. Eso se llama el análisis de alternativas, considerando aspectos económicos, técnicos, sociales y ambientales. En las entidades públicas, sea la ABC, sea la gobernación, la verdad que en el municipio no lo he visto que lo hagan, no he visto estudios, pero tampoco puedo decir que no los hacen. Yo más en la práctica profesional estoy en el ámbito de las carreteras y los puentes, pero no en las avenidas y las calles que licita el municipio, digamos, ¿no? Entonces, no he conocido a detalle, pero en el caso de las gobernaciones, la ABC, bueno, sí tengo la experiencia, el conocimiento. He sido gerente de proyectos en varios proyectos y estudios de puentes completos, así como lo estamos indicando acá. O sea, hay que estudiar el aspecto económico, técnico, social y ambiental. Ahí tienen de ejemplo un problema, ¿no? Un puente que hasta ahora no pueden conseguir, no pueden ponerse de acuerdo para hacerlo. Le han hecho problemas con este tema ¿cómo se llama? Del cordón ecológico, no lo han autorizado, es el puente bicentenario que se llama, ¿no? El que va ahí termina en la avenida Bush, ¿no? El otro va a ir a la Piraí, creo que es el Uruguay Village, y creo que comentaban que ya tenían la autorización y la licencia ambiental, ¿no? Entonces, estoy hablando de estructuras mayores también, ¿no es cierto? Cuando los puentes son más pequeños, son más reducidos, lógicamente el estudio guarda también relación en cuanto al nivel de profundidad y los aspectos que se consideran para el emplazamiento.
o la ubicación. Pero si hablamos puentes sobre el río Piraí, Río Grande, esos son puentes de estructuras mayores. Normalmente se llaman estudios TESA. TESA quiere decir técnico, económico, social y ambiental. Es un estudio integral, ¿ya? Y dentro de ese estudio integral, aparte de eso, todavía se hacen análisis de los costos de mantenimiento e inspección. Ya eso es asociado con la estructura, digamos, porque si es una estructura de un puente metálico, por ejemplo, comparado con uno de concreto o pretensado, entonces el tema del mantenimiento es importante. Entonces se calcula a lo largo de la vida útil también. Entonces les estoy más o menos mostrando el aspecto porque así se hace en la práctica. En nuestro medio es así, ¿ya? Y es importante y determinante también. Hay que estudiar alternativas. Y en las alternativas viene el tipo de estructura que se va a construir, los materiales, el aspecto constructivo también, si hay empresas que construyen ese tipo, si esa técnica es parte de la práctica constructiva en nuestro medio. Entonces hay una serie de aspectos. Para que tengan una idea, eso es lo que más o menos el enfoque que hay que darle. Entonces, en los alcances, las entidades del Estado, sean prefecturas, sean administradoras bolivianas de carretera, licitan y ahí tienen que estar incluidos los términos de referencia del alcance del estudio. ¿Qué se va a hacer? Pero dentro de cada ámbito principalmente incluyen estos 4 principales, ¿no? Entonces, ahora ya, de acuerdo con los riesgos involucrados, se debe cuidar también de elegir ubicaciones favorables para los puentes. ¿Qué quiere decir eso? La estructura que voy a emplazar se debe ajustar a las condiciones creadas por el propio obstáculo a cruzar. ¿Ya? Yo me tengo que acomodar, no lo voy a cambiar. ¿Ya? Ese es un aspecto central. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo para que más o menos de alguna solución tengan la idea, ¿no? También que faciliten un diseño, construcción, operación, inspección, mantenimiento prácticos y efectivos desde el punto de vista de los costos. Puede ser muy buena la alternativa que se plantee para construir y entonces cuando se determina el costo y se entra en el ítem del análisis económico, resulta que esa alternativa es muy cara y entonces hay que recurrir y determinar otra. Entonces, aspectos de diseño, construcción, operación, inspección, todo el mantenimiento, todo eso hay que considerar. ¿Ya? Y, lógicamente, tienen que satisfacer los niveles de servicio y seguridad de tráfico deseados, ¿no? La alternativa se debe identificar cumpliendo esa exigencia, ¿no? Y también los impactos adversos en la carretera, ya eso está dentro del tema ambiental, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ha resuelto y me parece que está bien. No conozco los detalles del proyecto, por ejemplo, para el caso del Urubó Village, ¿no? Se ha hecho un puente atirantado con una luz importante, todo ese ancho de la llanura de inundación donde está el cordón ecológico, que ustedes lo pueden ver en planta desde, ¿no? Desde el Google, no hay prácticamente alteración, digamos, ¿no? Se pone un apoyo, una pila intermedia, y después con los tirantes se vuela con luces mayores, ¿no? No conozco los detalles del proyecto, pero entiendo que lo han resuelto con luces importantes y entonces no hay mayores observaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte, digamos, no son requisitos generales. Otro aspecto es que se debe realizar un estudio prolijo de la zona del río de presión que se va a atravesar, ¿no? ¿Qué factores? Primero, condición general que determina la localización de un puente es el diseño geométrico del camino también.
¿no? A esto se debe agregar las condiciones particulares y morfológicas del terreno en la zona de emplazamiento. En grandes estructuras, a veces un emplazamiento complicado y complejo, cuando se estudia a detalle, puede determinar incluso el cambio del trazo de la carretera. En todo caso, la ubicación, el emplazamiento, en muchos casos define un punto obligado de paso y puede cambiar el trazado de la carretera. Hablando en términos de prioridad es el emplazamiento del puente. La carretera, el acceso, lo puedo acomodar. Por supuesto que hay que ubicar una zona adecuada, con condiciones mínimas, que ya la vamos a citar, para definir el emplazamiento o la ubicación, ¿no? Ese es un aspecto. El otro, siempre que sea posible, hay que tratar de hacerlo. El eje del puente se debe localizar perpendicular al eje del curso del agua, ¿no? O quebrada que se va a salvar, ¿no? Ese es un aspecto importante. ¿Por qué sería, digamos, ese aspecto? ¿Por qué se recomienda así? No hay embate de las aguas desde el punto de vista lateral. Y eso se ahorra en construcción de estructuras defensivas. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, a los estribos también que se diseñan, ¿no es cierto? No tienen que hacerle muchas protecciones, pero todo eso es costo. Y otro aspecto también central para definir es, hay que buscar un lugar lo más angosto posible, dentro del cauce del río, pero en particular dentro de la zona de emplazamiento de la carretera. Cuando a veces ya son construcciones de estructura doble vía, obligadamente hay que construirlo el otro al ladito nomás, como se ha dicho aquí en el Uruguay, digamos, ¿no es cierto? Se ha hecho uno con la misma luz, se ha hecho coincidir exactamente con la ubicación de las pilas intermedias y los estribos laterales, ¿no es cierto? Prácticamente lo han hecho al ladito, juntito. Eso ha sido para no alterar el comportamiento hidráulico del río, que ya, digamos, estaba estabilizado ahí con la construcción del Uruguay 1. ¿No? Ese es el aspecto. Y más angosto, lógicamente, pues el costo por metro lineal en este tipo de estructura supera los 12, 15 mil dólares el metro lineal, ¿no? Entonces, mientras más largo va a ser más caro, ¿no? Entonces, pero hay que tomar en cuenta eso porque eso también tiene su influencia. Si bajo ese criterio, yo en zonas de mucha extensión, donde el cauce se va por otro lado, es divagante, no voy a hacerle una garganta y después el agua se va a ir por otro lado. Eso tiene también su ámbito de aplicación bajo ciertas condiciones, ¿no? Otro aspecto también, las condiciones del subsuelo deben ser favorables para fundar, ¿no? Pero en pocos casos pueden cambiar también la ubicación del puente. O sea, tengo que fundar nomás, y si tengo que hacer fundación superficial o fundación profunda, puede que cualquiera de las dos opciones no me cambien el emplazamiento, ¿no? Y esto, como indicaba, ¿no es cierto?, el ataque del agua en las barrancas debe ser mínimo para evitar la construcción de defensivos. Cualquier cosa me interrumpe, no hay ningún problema, ¿no? Para complementar o aclarar lo que no estén entendiendo. Ingeniero, Adelante. Adelante. En el penúltimo punto, habla sobre en que algunos casos las condiciones del suelo puede cambiar la ubicación del puente. Y usted decía, ¿no?, que sea el suelo que sea, podemos colocar cualquier tipo de fundación. Podemos resolverlo, ¿no? Sí. Podemos resolverlo. En realidad ahí las opciones son dos, digamos.
fundaciones superficiales o profundas, o a veces intermedias con una especie de pilotines, digamos, que no sean pilotes muy largos. Pero eso va a depender de la condición del suelo. Aquí en estos ríos, por ejemplo, de llanura, hay socavación y no hay dónde pelarle ahí. El que quiera poner zapatas ahí se la va a llevar la propia socavación. Entonces es fundación con pilote y hay que incluirlo porque con fundación profunda, lógicamente la estructura sale mucho más cara. Y como está metido en un cauce donde todo el tiempo hay erosión y socavación, ¿no? Y se da en ciclos de cada año de lluvia, entonces obligadamente hay que construirlos, digamos, ¿no? Ya nosotros conocemos incluso hasta las profundidades a las que hay que investigar el suelo, digamos, siempre están arriba de 30 metros en el caso del río Piraí, ¿no? Entonces hay que meter equipos de perforación para hacer los estudios de suelo en torno a esas profundidades, ¿no? Esa es la duda, ¿no? ¿Sí? Sí, responde mi duda, pero complementando más a mi duda, entonces el caso extremo en donde no habría un caso extremo en el que no pudiéramos solucionar este problema con pilotes, ¿no? Yo creo que el único caso en el que tendríamos que cambiar la ubicación de la fundación o del puente sería por motivos meramente económicos, ¿no? En fundaciones seguramente han visto, hay varias soluciones, ¿no? Que se pueden dar con fundaciones profundas, no necesariamente pilote hincado, construido en sitio, ¿no? Hay tubulones, hay otras opciones de fundaciones profundas también, ¿no? Cajones rectangulares, hay varias formas, ¿no? Que se construyen bajo otros procedimientos constructivos. Entonces, en el caso nuestro, digamos, nosotros, por ejemplo, no tenemos tenemos muy poco, digamos, el tema de ríos navegables, ¿no es cierto? O a veces en el mar, ¿no es cierto? Esas situaciones no se nos dan, pero en los ríos sí, de toda clase. En Bolivia en particular se presentan todas las formaciones geológicas que hay en Sudamérica, digamos, porque es el corazón, ¿no? Geológicamente ustedes pueden encontrar todo el tipo de formaciones, desde llanura hasta, ¿no? La cordillera, ¿no? De los Andes. ¿Ya? O sea, no hay cómo escaparle, hay que resolverlo. Porque para eso son los puentes también, para pasar por el río. ¿No es cierto? Bien. Otro aspecto, a ver, este es, sí. Aquí, por ejemplo, les muestro, fíjense, estas son simulaciones, porque en la etapa de estudio del proyecto se hacen presentaciones al contratista o al contratante, mejor dicho. Al contratante y le dicen, mire, esta opción estamos planteando, esta es la alternativa 1, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una simulación de un arco atirantado para el desaguadero, el puente de desaguadero. ¿Ya? Fíjense, un arco atirantado, el tablero en arco también, con dos accesos bastante elevados de ambos extremos, ¿no? Hecha sobre una imagen satelital del desaguadero. Fíjense, en la etapa de estudio de la alternativa hay que ver qué es lo que se va a hacer. Fíjense, este es un volado sucesivo y tiene dos tramos intermedios, un tramo central que agarra el cauce, ¿no? Y dos extremos. Igual se nota que el desaguadero en su extensión es muy plano. La gente pues mete sus balsas ahí en los extremos, llega caminando y se pone a la orilla y pone sus balsas, ¿no? De totora. Así hacen en el desaguadero. Cuando tiene agua, ¿no? Entonces, cercano a la ciudad, hay una ciudad en desaguadero precisamente, ¿no? Este es un volado sucesivo. En la simulación, lógicamente, ¿no? Con las luces, en el tramo central se muestra un ejemplo, de un velero, con las longitudes adecuadas, el gálido, donde se muestra que
¿no? Bastante interesante con los aspectos que hay que tomar en cuenta en el análisis, ¿no? ¿No? Y este es un atirantado tipo arpa, por ejemplo, ¿no? 2 torres laterales y tirantes, ¿no? Con una losa, con un tablero bastante esbelto, y se nota, miren, que el velero casi no le da la altura, la losa, el arco, comparado con el volado, fíjense, el volado levanta más en la parte central, entonces lo pueden usar, digamos, como una especie, ¿no?, de cruce también de esas pequeñas embarcaciones, digamos. Ahí, fíjense, miren, con la misma imagen se han hecho tres simulaciones, ¿no? Y aquí está la que se ha construido, ¿no? Esta es la que se ha construido, el desaguadero. El desaguadero se ha hecho un puente de 230 metros de longitud. Tiene un tramo central de 106, y es este que le he mostrado aquí, ¿no? Ahí está, miren. Este tiene 106. En volado sucesivo hemos diseñado incluso hasta 130 aquí en Loma Alta Sagrado Corazón sobre el Piraí. Pero no se han construido, por ejemplo, porque la gobernación no consiguió recursos. Está hecho el proyecto ya de varios años. Yo era el gerente del proyecto de ese estudio, ¿no? Y ahí diseñamos eso con todos los alcances y los requerimientos para los estudios, ¿no? Y aquí son 62, tiene los tramos extremos, y fíjense, aquí está, y es límite con Perú ahí, ¿no? Este lado de Perú, 62 y 62, ahí está, y esta es la sección transversal, ¿no?, del puente en volado sucesivo, ¿no? Tiene 2 pilas centrales, los estribos, y con toda la información, ¿no? Miren, una sección hueca variable de cajón. El cajón tiene 2.2 aquí en la clave, en el centro, y en el arranque tiene 5.5 metros acá, esta altura. Fíjense, para que tengan una idea, ¿no? Y si no lo creen, ahí está la imagen del puente construido, ese es el desaguadero. Fíjense, ¿no? Y en época de estiaje, pues no es gran cosa, ¿no? Ahí está, ¿viste? El lado que está allá es el lado de Perú, y este es el lado boliviano, ¿no? Y les indicaba, ¿no es cierto?, unos terraplenes bastante altos, fíjense, incluso aquí con protectores, ¿no?, sobre todo en la parte cercana al contacto ya con el agua, han tenido que hacer unas placas ahí con tierra armada para poder sustentar el relleno, ¿no?, bastante altito. El estribo sencillito, miren, no tiene alero, como una patilla hacia atrás nomás. Y bueno, un puente con las condiciones y características, ¿no?, de 2 vías. Ahí está, miren. Como es una parte ya urbana donde es la frontera, fíjense, hasta iluminado tiene. Miren, fíjense, tiene iluminación. Ahí están las pantallas con sus parantes de soporte, fíjense. Miren. O sea, el análisis de alternativas es importante para definir qué eso es. No se dice, va a ser este. En las obras públicas es así, que son donde se cubren mayormente las soluciones, digamos, ¿no?, y los requerimientos de construir esta estructura. Y otro aspecto también que hay que tomar en cuenta es la arquitectura de los puentes, ¿no? Tiene mucho que ver con el diseño geométrico de la estructura en general, ¿no? Bueno, se puede entrar en estudios a fondo y mayores detalles, digamos, ¿no? Pero en general, creo que hay algunos aspectos que se pueden resaltar, digamos, con mayor énfasis, sin tener que entrar a hacer un estudio largo sobre el tema de la arquitectura de los puentes, ¿ya? Entonces, para el caso de los puentes sobre cursos de agua, ¿no?, y si se tienen pocos tramos, hay que tratar de diseñar de que sea en número impar y con luces mayores en los tramos centrales. Fíjense, en algunos casos se puede, en otros casos, por ejemplo, el desaguadero, miren, los tramos son 3,
El tramo central, donde está el cauce principal, es el de mayor luz. Mire, son 106, ¿no? Y 62. Y en el proceso constructivo esto se ha equilibrado prácticamente. Porque los volados se hacen separados, se hacen arrancando de acá, digamos, ¿no? Y de acá. Se hace las fundaciones, se hace el cabezal, viene la pila. Una vez que está la pila, se hace la dovela de arranque y se empieza a volar simétrica con estas dovelas que ven marcadas así con una línea vertical. ¿Ya? De segmento en segmento se va haciendo pretensado. Entonces, esta recomendación de la arquitectura es importante, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Interferir al mínimo el paso de las aguas. O sea, hay que hacer el desarrollo del cauce principal, ahí hay que volar lo más que se pueda, ¿no? Ahora, si es para áreas urbanas, digamos, ¿no? Normalmente ya sería un viaducto, ¿no? Es recomendable cuidar las exigencias de estética de la estructura. Y hay que armonizarlo de acuerdo al paisaje urbano que rodea la propia estructura. Es el caso de esas pasarelas que se han construido al segundo anillo, ahí donde ustedes pueden observarlo, ¿eh? Le han hecho una torre, unos tirantes, eso es para hacerlo más bonito, digamos, porque si hubiera un rectángulo así con una diga recta, transversal, le iba a fregar totalmente el paisaje. Bajo la primera idea que se hizo, el puente que ya cumplió su vida útil con 20 años, yo no sabía, es una nueva información, ¿no? He tenido que actualizarla porque dicen que ya las estructuras de concreto duran 20, 22 años, digamos, ¿no? Así dijeron los municipales, que ya cumplió su vida útil, digamos, ¿no? No sabía yo. Como profesor de una materia o dos materias que tienen que ver con el concreto, yo no sabía eso. ¿Ya? Ese es otro aspecto, digamos, el tema de la estética, sobre todo en las estructuras que están emplazadas en zonas urbanas, ¿no? Entonces, otro aspecto es los puentes deberían complementar sus alrededores, ¿no? Ser de formas elegantes, presentar un aspecto, ¿no?, de resistencia adecuada. ¿Qué debe hacer el que diseña? Lograr una apariencia más agradable, mejorando las formas y las relaciones entre los propios elementos estructurales. Y eso no lo va a hacer un arquitecto, porque los arquitectos no diseñan puentes. Algunos que se ponen a opinar ahí sobre las intersecciones y no sé qué, eso de la UPS y no sé qué más he visto, porque nadie dice nada, ¿no? ¿No? Pero las obras de este tipo somos los ingenieros los que lo diseñamos. Y dentro de eso incluye el tema de la forma, relación entre los propios elementos, ¿no es cierto? Y hay que también intentar, ¿no?, diseños alternativos de uno, de otra forma. Uno empieza con un esquema, ¿no? Sin pila, con pocas pilas, ¿no? Todo eso se va ajustando y se va afinando en la etapa de diseño preliminar. Siempre se presenta un informe preliminar al contratante con las alternativas identificadas, planteadas, y hay que ir a mostrársela, hay que presentársela, hacerle comparación de las ventajas, de las desventajas, y ya lo empieza a mirar el contratante, tiene sus ingenieros, sus técnicos, y se va viendo, ¿no? Y lógicamente pues se recomienda usar hormigones armados, hormigón pretensado. Ahora, en particular, los sistemas hiperestáticos tienen mejor aspecto que los isostáticos desde el punto de vista de la esbeltez, ¿ya? Constructivamente también tienen, por otro lado, sus complicaciones, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que hay que considerar simultáneamente y eso hace difícil que la solución final les guste a todos, digamos, ¿no? A veces a algunos le dicen, mucha, muy fea esa cosa, que no me gusta. A otros sí, bueno, finalmente se toma una definición, ¿no? Entonces, como hay muchos elementos que hay que considerar en el diseño estético o la arquitectura, entonces,
Pero si hay alternativas, hay estudio, hay identificación, hay planteamientos distintos, bueno, pues lo mejor que se haga, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Bien, entonces, para realizar el proyecto de un puente, hay varios estudios que son necesarios hacer, ¿no? Para el análisis, el cálculo estructural y el diseño, propiamente dicho. Hay estudios previos que se deben realizar. ¿Dónde se hacen los estudios? En el lugar de emplazamiento del puente, ¿no? Un estudio importante es la topografía de la zona. Otro estudio, hidrología e hidráulica, geología y geotecnia. Y aquí la verdad que no lo he hecho porque a veces, porque es parte, se separa, digamos, cuando es urbano, hay que completarle tráfico, porque tráfico ya en la ciudad se hace puntual. Pero si es una carretera, ya el estudio de tráfico está hecho para la carretera. Por eso no está puesto aquí como un estudio más dentro de estos tres que son los principales. ¿Ya? Y para el tráfico es importante porque el diseño geométrico está relacionado con el estudio de tráfico. ¿Ya? Entonces, bien, vamos con el primero. Entonces, la topografía de la zona. ¿Qué hay que hacer? Levantamiento topográfico detallado del lugar, ¿no? Tanto a efectos de la estructura como del problema hidrológico que afecta al puente. En realidad, el levantamiento topográfico alimenta a la información, a los datos para el estudio hidráulico, ¿no? ¿Qué comprende eso? Hay que hacer planimetría con curvas de nivel cada metro. Si la zona es plana, se hace cada medio metro, ¿no? Depende de la profundidad, de la quebrada o la depresión a salvar, ¿no? Y eso se hace al menos 200 metros aguas arriba y, ¿no? 100 metros aguas abajo del puente. Eso depende también del contratante. A veces te exige 300, 500 para arriba, 500 para abajo. Cuando a veces es muy plano o cuando a veces es divagante, eso varía también. ¿Ya? A veces te exigen 500 metros que levantes aguas arriba y aguas abajo, ¿no? O sea, si un puente es grande, hay que levantar áreas mayores. En cuanto a longitud, agua arriba y agua abajo. Hay que tener un perfil longitudinal sobre el eje del puente, ya donde posiblemente, ¿no? Se ubique el emplazamiento, ¿no? Y ahí hay que poner todos los detalles necesarios del obstáculo que se va a salvar, ¿no? Enlazando en los extremos para hacer los accesos con los niveles que trae el diseño de la carretera, de la vía, y sus secciones transversales también hay que sacarlas, ¿no? Cada cierta longitud, digamos. Entonces, en realidad se tiene toda la información topográfica para conocer a detalle toda la topografía del sitio de emplazamiento, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar un esquema, un plano con un estudio de ese tipo. Hidrología e hidráulica es central, digamos, ¿no? Entonces, principalmente cuando el puente va a flanquear un curso de agua. En realidad, este define varios elementos, ¿no es cierto? Que hay información que hay que realizar. Hay que observar primeramente los parámetros físicos de la cuenca que desemboca en el lugar de emplazamiento. Las cuencas tienen sus propias características, ¿no? Siempre es recomendable la participación de un especialista en hidrología e hidráulica, ¿no? Para los trabajos del diseño del puente. Tanto para determinar los datos estadísticos, hidrológicos de los ríos, ¿no? O también para determinar los caudales, digamos, ¿no? En realidad, el estudio hidrológico e hidráulico al menos tiene que contemplar estos datos, ¿no?
crecientes máximas y mínimas. Quiere decir las alturas del cauce, ¿no? En época de estiaje y la máxima, ¿no? Que puede alcanzar en niveles del agua. Velocidad de la corriente es importantísimo, ¿no? Hay ríos que son de agua más tranquila, ¿no es cierto? Hay otros que tienen corrientes rapidísimas, como el del río Seco, ¿no es cierto? Material de arrastre, tipo, cantidades probables, esto es importante. Cuando el puente, el río trae palizada, hay que tratar de no meter muchos elementos de la estructura del puente dentro de él. El NAME, que es el nivel de máxima de agua extraordinaria. Eso se hace a través de un estudio, ustedes saben, ¿no? Hay que hacer proyecciones y eso hay que determinar el caudal a cierta cantidad de años, a un periodo de recurrencia. El NAO, que es el nivel de aguas ordinarias, normalmente por donde anda el río, digamos que se lo puede observar cuando se hace el estudio, ¿no? Datos de los materiales del río para poder evaluar los niveles de erosión en las márgenes del lecho. Eso ayuda mucho a determinar los extremos del puente también. Son importantísimos esos datos. Y también sirven para determinar la socavación de la fundación. Entonces, por un lado para el diseño de la infraestructura y por otro lado para la longitud del puente. ¿Ya? Esto en particular siempre es bueno, hay que considerarlo y entrar un poquito más en detalle, digamos, ¿no? Es el tema del cruce sobre cursos de agua y zonas de inundación, ¿no? Las posibles ubicaciones alternativas del cruce debe incluir además, ¿no? Evaluación, y a veces el contratante también pide, ¿no? Simulaciones, algunas consideraciones, los efectos del puente propuestos sobre las características hidráulicas del curso de agua. ¿Qué quiere decir? Lo pongo la estructura en el río y ahí analizo qué va a pasar, ¿ya? En zona de inundación, cuando está operando ya y construido el puente. Se hacen simulaciones, ¿no? Como lo que les mostraba ahí, más o menos, en esos esquemas, ¿no? Los patrones de flujo de las inundaciones y el potencial de socavación resultante en las inundaciones del puente. En zonas planas a veces se trabaja con la sección, el canal lleno, ¿no? Porque a veces el perfil longitudinal ya define más o menos el agua por dónde se vaya y cómo se vaya. Entonces, la consideración que hacen los especialistas en hidráulica es trabajar con un canal a sección llena. O sea, se saca la topografía de los extremos y ahí se lo llena completamente, ¿no? Y ahí se puede hacer las simulaciones que corresponden, ¿no? El potencial de crear nuevos riesgos de inundación o aumentar los riesgos de inundación existentes. Hay que identificar. Si es que existe esa posibilidad, hay que identificarla, ¿no? Y ver qué tan influyente puede ser, ¿no? En el proyecto del puente. Y como les comenté este tema, ¿no? Los impactos ambientales sobre el curso de agua y su zona de inundación, hay que hacer un EIA y hay que hacer una ficha ambiental y categorizar la categoría de la obra y hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí tienen el problema, ¿no ves? No se construyen esos otros porque no tienen licencia ambiental. No sé qué trámites más le están tratando de hacer, o a sacar una ley, los políticos ahí a hacer su propaganda diciendo que van a habilitar la construcción de 10 puentes, 11 puentes, no sé qué historia. Técnicamente y social y ambientalmente lo que hay que hacer, las leyes están hechas, ¿no? Entonces la entidad que corresponde, que lleva adelante el proyecto, tiene que hacer como tiene que hacerse. En el caso del yo me reuní hace 5 años con el ingeniero de la urbanización de los que están al otro lado del Uruguay.
Y lo primero que le dije, eso está incompleto, porque tenía un proyecto de un puente, un proyecto estructural ahí en la orilla de la Bush. Le dije, no va a llegar lejos, ingeniero, le dije. Por razones obvias no digo su apellido, pero era uno de las urbanizaciones que apoyan ahí al municipio de Porón. 2 veces me reí ahí en su urbanización y yo, con uno de ellos. Y tenía un proyecto, cuando yo lo vi el proyecto, ya era una estructura reducida más o menos a un 2/3 de la longitud que yo pensaba debería tener el puente. No le quise comentar nada. Tenía el proyecto estructural también. Y eso no ha llegado lejos, ¿no? Otro aspecto es el mismo, ¿no? Cruces de agua y zonas de inundación. Hay que diseñar considerando la meta y objetivos del manejo de la zona de inundación. Hay ¿cómo se llama? En esta cuestión del manejo de cuenca, ¿no? Hay incluso alcances, exigencias que se hacen y hay entidades que hacen el control de este ámbito, ¿no? Y dentro de esto les voy a mostrar a veces algunos problemas también que se han dado ya con obras construidas, ¿no? Prevenir el uso y desarrollo no económico, riesgoso o incompatible de las zonas de inundación, evitar invasiones transversales y longitudinales significativas siempre que sea posible. O sea, no me voy a meter al cauce a quitarle su ancho porque la voy a pasar mal después. Minimizar los impactos adversos de la carretera y mitigar los impactos inevitables siempre que sea posible, ¿no? Lograr consistencia con la intención de las normas y los criterios del el programa nacional, este es el programa que tiene el Estado, se llama el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, creo que eso es dependiente del Ministerio de Defensa, ¿no? Y hay otros aspectos, ¿no? El último, el más resaltante, ¿no? Compromisos asumidos para obtener las correspondientes autorizaciones ambientales. No se construye la obra si no tiene licencia ambiental. Licencia ambiental tiene 2 etapas previas atrás. 1, la ficha ambiental. Cuando se tiene el diseño preliminar del proyecto, se hace la ficha. ¿Qué se concluye? La ficha es muy sencilla, muy cortita, no es tan grande en cuanto a estudios ambientales, ¿no? Se categoriza y con la categoría se hace el estudio. Terminado el estudio, se manda a revisión y si es la gobernación lo manda a La Paz. La Paz va al MIA, ¿no? Que es el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí va al Viceministerio de Medio Ambiente y Aguas. De ahí sale aprobada la ficha ambiental del proyecto. Lo revisan, me hacen observaciones, me piden que lo complemente, que lo revise, que lo modifique. Lo hago y ahí está. Y aquí tienen, miren, un ejemplo, pero palpable, pueden dar una visita, ¿no? En la disposición del predio del puente, ¿no? Hay que considerar las variaciones futuras de alineación o el ancho del curso del agua, ¿no? Hay que evaluar la estabilidad del cauce y el impacto en la construcción del puente. Mire, este es el puente Las Marotas sobre el río Piraí, ahí en la zona cercana a Minero. ¿Ya? ¿Cuál es la primera característica ahí que tiene el río del Piraí en esa zona? El curso del río es variable. ¿Ya? Y fíjense, aquí estas fotos son. Miren lo que se construyó. Se construyó un solo volado sucesivo, volando hacia ambos extremos, ¿no? Y esto pues no llega a 200 metros. ¿Ya? ¿Cuánto tiene el Urubó y los 2 Urubós que aquí están? Que están agua más arriba. Más arriba. Pues tengan una idea. ¿Ah? ¿Cuánto tiene el Urubó aquí? 420 metros. Este no llega a 200 y está aguas abajo. ¿En qué cabeza se me pone pensar que ahí la cuenca todavía se va aumentando agua que viene de otro lado?
y va a ser angostito y lo voy a dominar con terraplenes de acceso. Ahí está, miren. Miren cómo empezó. Fíjense las zonas ¿no? Que se le ha ganado con terraplenes de acceso. Estas son, miren, este otro de acá. ¿No? Cómo ha ido erosionando el terraplén, fíjense, para abrirlo aquí. ¿No? Aquí está la marota bonito cuando estaba terminadito, miren. Terminadito, fíjense. Miren, fíjense, toda esta zona de inundación. No lo hicieron aquí abajo, fíjense aquí, ¿no? Miren, o sea, lo que han hecho, yo me tomé una foto y no la he ido a tomar yo allá, de ahí del periódico la he sacado esta, miren, ¿no? Aquí en un lado el terraplén de acceso, cuando estaba terminadito, bonito, pues no había ni agua siquiera ahí, miren. Miren esta parte seca, están los vehículos ahí, ¿no? Se van ahí, se iban, porque ahora ya es grave la cosa, ¿no? Eligieron un lugar más angosto, pero dentro del lecho de inundación del río. Le ganaron con terraplenes de acceso a ambos lados, ¿no? Miren, de este lado y de este lado, miren el terraplén que han hecho. Grandísimo. El cruce que era aguas abajo, más o menos a unos 200 metros paralelo. ¿Qué hicieron? Dejaron el acceso al vado antiguo, se fueron aquí, encontraron un lugar más angostito, bonito, que parecía aparentemente que el cauce estaba bien definido, era recto, lo hicieron casi normal, bien, Dios no va a afectar lateralmente. Cuando vino su caudal real, no le aguantó, pues mira, esta es la marota, ahí en este. Miren, ¿cómo esto? Pues mire, todo esto se nota al tiro que es parte del cauce. O sea, por lo menos al doble deberían construir, ¿no? Como ese que les he mostrado del desaguadero. ¿Ah? Ahí está, ¿miren? Lo han acortado, emplazándolo mediante terraplenes. Y bien que lo hubieran puesto terraplenes, pero esos terraplenes le hayan puesto descargas, por lo menos, con una alcantarilla cada cierta distancia. De repente no era muy fuerte el embate de las aguas y pasaba por debajo del terraplén. Pero le hicieron lo represaron ahí. Miren. No sé qué solución le han dado. Dice que vinieron, incluso pidieron al ABC que los apoyen. No he visto información sobre la solución. Ahí está las marotas. De Minero hacia la parte oeste, cerca de la ciudad. Ahí está. Geología y geotecnia. Ese es otro de los estudios importantes, ¿no? Hay que hacer un estudio detallado del suelo, ¿no? Primeramente hay que analizar y ver el aspecto geológico que hace a la formación general de la zona. Eso es importante. Saber desde el punto de vista, una cosa es geotécnico, otra cosa es geológico. Desde el punto de vista geológico se analizan las estructuras geológicas grandes, ¿no? Hay en muchos casos que a veces los propios geólogos le dicen, ingeniero, no se puede emplazar aquí un puente. El geólogo puede llegar a decirle eso por diferentes problemas relacionados con la formación geológica, ¿no? En otros casos también hay que tomar en cuenta las condiciones sísmicas del lugar y los movimientos geológicos. En el puente sobre el Río Grande, el Santa Rosa, el atirantado, yo tuve la oportunidad, trabajé 3 años en la construcción del proyecto. Cuando estábamos haciendo los accesos en roca, que eran como 500 metros que había que cortar en roca, y eso tardamos como 6, casi 7 meses en hacerlo. Durante la etapa previa al proyecto, a la construcción, se determinó y averiguamos, investigamos que la zona de influencia ahí, eso estaba cerca de la confluencia del Río Grande con el río Mixqui. Y se determinó que el área en confluencia de esos ríos era un área de acción sísmica. Me fui a La Paz, yo era representante de la parte técnica del proyecto por Santa Cruz, y eso se lo hizo con
con la gobernación de Chuquisaca también, a medio. Le pusieron 50% en cada uno. Nos fuimos a La Paz con el ingeniero Chumacero y allá no había muchos datos en el Observatorio San Calixto. Ahora parece que ha mejorado bastante, tiene bastante información con el desarrollo de, ¿no? De la tecnología, tiene mayor influencia. Creo que ya también se han equipado con mayores, ¿no? Aparatos sismógrafos para medir, ¿no? Hacer las mediciones correspondientes durante los sismos. Pero ¿qué nos dieron lo del San Carlito? Nos dijeron, ingenieros, no tenemos datos, pero sí tenemos datos históricos. Nos han dicho que en tal época, en esta época, en estos tiempos, han habido sismos en la zona del Misque. Y del Misque, unido con el Río Grande, 10 kilómetros abajo estaba nuestro puente. Y por suerte, lo justificamos, tuvimos que mandar el proyecto, lo hicieron en Francia, una consultora internacional, lo hizo el proyecto del puente Atirantá. Nosotros lo construimos. Y se modificó con el efecto sísmico y eso subió como 10.5, 11% del costo de la obra. Se tuvo que justificar, pero a los 6, 8 años vino la tragedia de Misque Arani, ¿no es cierto? Ustedes deben conocer, creo que es el año 2001. Nosotros construimos en el 92, 93, del 91 hasta el 93, casi 94 el puente. Quedó intacto el puente ahí con el sismo, no le hizo nada. Sobre el Río Grande, lo debe conocer. Está en carretera que va de Valle Grande a Sucre. Se llama Puente Santa Rosa sobre el Río Grande. La luz libre es 130 libre y 200 metros tiene, 190 tiene, ¿no? Un atirantado. Y eso es importante, ¿no? Ahora hay ya más información sobre la cuestión sísmica, ha entrado en boga los diseños antisísmicos. Hasta en Santa Cruz ya quieren diseñar con sismo, ¿no? Yo no lo haría. ¿Ya? Entonces, más al sur sí. Entonces, las condiciones sísmicas es importante, el aspecto geológico también. Y ahí viene ya la geotecnia, ¿no? La geotecnia es todo lo que ven ustedes en mecánica de suelo 2. Se hace la exploración del subsuelo, ¿no? De fundación, donde va a ir principalmente las intervenciones se hacen en la zona o en los puntos donde se van a emplazar las estructuras sobre el río, digamos, las pilas y los estribos. Hay que perforar pozos de exploración, sondeo, sacando muestras estratigráficas, diferentes equipos con ensayos de campo con equipos específicos, ¿no? De acuerdo a las condiciones y características del suelo. En el caso del Santa Rosa tuvimos que hacer perforaciones con taladros de roca porque la zona de emplazamiento era rocosa. Como que es un angosto, digamos, ¿no? Entonces, el Río Grande en extensión, como ustedes saben, tiene más de 1 kilómetro. Aquí en los dos puentes que hay, ¿no? Tanto el Banegas como el Paila, el Banegas tiene 1440 metros de longitud hasta ahorita, el más largo en Bolivia. Creo que hay otro que está construyéndose un poquito más largo, pero no se ha terminado. El más largo es el puente Banegas sobre el Río Grande. Estoy hablándole de 200 metros, 190, el angosto, aguas arriba, en la zona al oeste de Valle Grande, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Hay que hacer perforaciones, hay equipos especiales, específicos para llegar a profundidades de ese tipo. Hay que sacar muestras inalteradas dependiendo de la condición del suelo y todas las condiciones y características para hacer los perfiles geotécnicos y en función de eso hacer los análisis para diseñar las fundaciones, ¿no? Pero la geotecnia es importante. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda? Vanega se fue, Caballero se fue. ¿Qué habrá pasado? ¿Tienen problema de conexión?
O entraron para ver por si acaso, digamos, ¿no? A ver. Ya. Dimensiones, eso es importante, ¿no? Y aquí viene el primer dato y elemento, ¿no? Las dimensiones transversales van a estar determinadas por las condiciones de la vía que va a servir, digamos. Cantidad de fajas de tráfico, tipo de tráfico, etc. O sea, si la carretera tiene 2 fajas de tráfico en una vía rural, el puente tendrá que hacerlo de 2, ¿no? Longitudinales y verticales ya se determinan por aspectos topográficos e hidráulicos, ¿no? Las condiciones de la topografía, del cauce y las características hidráulicas del cauce me van a definir de cuánto de altura y de cuánto de largo va a ser el puente. Con estos datos, principalmente los hidrológicos, se va a poder determinar la longitud total del puente, así como el nivel de la rasante que debe tener. Hay que tomar en cuenta la rasante de la carretera en los extremos, pero los requerimientos hidráulicos me pueden obligar a que el puente lo eleve mucho más arriba. Entonces hay que hacer una transición hacia la vía de ambos lados, que se llaman los accesos al puente, ¿no? En general, la construcción de un puente implica poner obstáculos en el río que cambian el comportamiento del curso del agua. Entonces, la cantidad, forma, dimensiones de las pilas que se van a construir se define tomando en cuenta esas condiciones que producen los cambios hidráulicos del río. Hay que simular. Y en particular hay que poner la menor cantidad que se pueda, ¿no? Pero ustedes se podrán a pensar y decir, pucha, pero el Paila tiene un montón de pilas, el Yapacaní, ¿no es cierto? Cada 45 metros, el Yapacatí tiene 1200 metros y cada 40 metros, cada 45 hay una pila, ¿no ves? Eso es por la solución que se planteó, que se definió. Porque ahora el Yapacaní se ha hecho combinado. Los tramos de 45 que eran entre pila y pila, ahora se echan volados sucesivos, así hicimos en el río Ichilo también. El río Ichilo igual es el límite de Cochabamba con Santa Cruz, en la carretera al norte. Tiene el antiguo puente, ¿no? En la carretera que tenía de 2 fajas de tráfico, ahora con la doble vía se han construido puentes paralelos aguas abajo. Al Ichilo, el Yapacaní, el Piraí, hay varios puentes, ¿no es cierto? Y en el departamento de Cochabamba varios también, ¿no? Entonces, ahí las condiciones, características hidráulicas hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Cuando hay uno nuevo, entonces hay que ponerlos en el río para ver cuál es el comportamiento hidráulico del mismo, poniendo esos obstáculos sobre el cauce. Y como les comentaba, ¿no? La rasante queda fijada por el trazado de la vía, ¿no? O el nivel de aguas máxima. Hay que tomar en cuenta que debe quedar más alta que la altura de la viga sobre los apoyos inferiores, más 1 metro también. Si el río trae palizada, no solo se da una altura mayor, sino luces adecuadas para proteger las pilas aguas arriba también, ¿no es cierto? Porque la pila en la parte superior, en el coronamiento, si empieza a dañar la palizada, puede comprometer los apoyos del puente y dañarlo, ¿no? Aquí tenemos un esquema, ¿no? Para más o menos tener una idea de cómo se hace la definición de la longitud del puente, ¿no? Cuando la quebrada a salvar es muy franca, el problema queda resuelto, digamos, ¿no? En zonas montañosas, en zonas del valle, intermedias, no hay mucho problema porque hay bastante ondulación, las depresiones quedan perfectamente definidas. En zonas llanas, que es nuestra región principalmente, ¿no? El cauce presenta meandros en muchas partes, en muchas zonas. Entonces, ¿qué dato nos ayuda a definir la longitud? Es la capa ripiosa, ¿no? Da una buena referencia. Aquí tenemos 9. Fíjense,
de la longitud, porque en las grandes puede ser ocupada en toda su totalidad, se va de punta a punta, está tirante, dicen, ¿no? Se van hasta los operadores que hacen, primero la gente en seguridad, y se van los que controlan el comportamiento del río en avenida, los de SEARPI, ¿no es cierto? Y entonces, ahí se va observando, ¿no? Principalmente un cauce tiene, en zona llana, tiene dos sectores que son bien perceptibles en la observación directa. El cauce principal. Siempre hay una parte más honda que pueden observar y donde el agua incluso no deja de fluir hasta en época de estiaje. La llanura inundación es lo que le llaman ahí al Piraí, ¿no? Es zona de baja velocidad y en muchos casos está seca, a veces no tiene y a veces hasta que le crece vegetación. Cuando no hay épocas muy lluviosas, no llega a esos niveles el agua y entonces están pensando que ahí como en las marotas, ¿no? Que como no llegaba el agua ahí ya varios años, pensaron que nunca más iba a llegar y entonces ahí está la mala experiencia, está construido el volado sucesivo, ¿no? Entonces, hay que cubrir, ¿no? Los dos sectores principales del cauce del río. Establece una longitud mínima en todos los casos del puente. A esa longitud mínima se le pone una longitud adicional del puente de acuerdo con la fracción del gasto total que ocurre en la llanura de inundación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos determinado el cauce con el área hidráulica, ¿no es cierto? Y hay que cubrirlo con la luz libre del puente, en los tramos, ¿no es cierto? Entonces, se trabaja primeramente con un escurrimiento que es una fracción del requerimiento total y a ese se le suma el que pueda dar la llanura, digamos. Aquí está dividido así, ¿no? Miren, esta es la longitud mínima, esta, y esta otra que está como la parte de la llanura de inundación, ¿no? Puede ser que esto sea muy excesivo, digamos, ¿no? Entonces, pero hay que ver en qué rango de elevación está dado, ¿no? Si la sobreelevación del cauce es menor a 0,4 metros 40 centímetros, se puede acortarlo y llegar con terraplenes, ¿no? Avanzando por los extremos, como hicieron en las marotas, pero en las marotas se pasaron ya de quitarle al cauce. ¿Ya? Y la socavación también es otro importante, ¿no? Las socavaciones pueden provocar el colapso de la estructura, ¿no? Cuando se va a fundar en un terreno que está en el fondo del río, que es socavable, hay que fijar la cota de fundación por debajo de los niveles de socavación. Y eso se verifica. Todos los ríos no son socavables, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en el Piraí yo he diseñado el colgante de Jorochito para la fundación, incluso en los extremos no tuve problema porque eso estaba, ¿no? En una zona de fundación diferente, no era arena, ¿no? Era un afloramiento ahí de una formación geológica, digamos, ¿no? Ahí estaba, afloraba ahí en esa zona, la zona de espejo, alto espejo, llegando hasta el Piraí, ¿no? Ahí la formación es otra, ¿no? Vos metés 2 o 3 metros y ya te encontrás una especie de una arcilla semidura, digamos, como si fuera una roca. Está en roca en formación. Esa formación se llama, a ver, por debajo de la zona suelta. A ver, en términos geológicos, la verdad que no me acuerdo cómo se llama. En algunos casos puede que no haya necesidad de hacer socavación, de considerar socavación en el Masicurí tampoco incluimos, ¿no? Ya les voy a mostrar. Entonces hay que tomar en cuenta
la altura, la profundidad de socavación, y ahí de seguridad hay que darle por lo menos 3 metros hacia abajo, ¿no? Al valor estimado, ¿no? Y siempre está de primero cuando hay socavación la posibilidad de hincar pilotes, ¿no es cierto? Hay que ser un poco conservador en este tema, también hay que tomar en cuenta. No hay que estar muy, muy al límite, nada más que por bajar la longitud de los pilotes, ¿no? En muchos casos puede resultar peligroso, ¿no? Así más o menos, ¿no? Bueno, la profundidad de socavación es una ecuación fácil que se calcula, ¿no? H igual a K por H por B al cuadrado. H es la profundidad de socavación, K es una constante característica del terreno. Entonces, cuando se hace geotecnia se puede determinar este valor de K, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo se determina eso. Velocidad del agua cuando se hace el estudio hidrológico. Y H es la profundidad del tirante de las corrientes. Aquí fíjense, H mayúscula, este es el tirante promedio, ¿no? Y aquí sería la socavación. ¿Bien? Hay que sumar más 3 metros, eso va hasta la cota de fundación, ¿no? Hay que tomar en cuenta en qué valores, en qué rango anda eso, importante, ¿no? Hay socavaciones que se han registrado en algunos ríos en promedio, 10 metros, eso es alto, ¿no? Entonces, depende también del tirante del agua, ¿no? Eso es un factor directamente proporcional a la socavación, ¿no? Hay varias fórmulas para calcular, ¿no? Se puede entrar en mayores detalles sobre ese estudio, ¿no? Aquí tienen, ¿no? Algunas alturas. Fíjense, miren, este el ejemplo de un puente sobre el otro. Este es en el departamento de Cochabamba, ¿no? Este es creo que es el Chapar este, ¿no? Y aquí están las características, ¿ves? Del terreno y la constante, ¿no? Ripio conglomerado, ripiezuela, arena, fango, ¿no? Hay que ver. Nosotros trabajamos para el Piraí con arena, eso es 0,006. Y defensivos también, ¿no? Es importante, se puede tomar en cuenta. El tema de los defensivos. ¿No? Hay que prever protecciones en las marenas que están cercanas o inmediatamente al río, fíjense en este tipo. En el río de Chile no se puede imaginar. Este esquemita que tengo aquí es sencillísimo. En una longitud de 2 kilómetros hacia atrás, el Ichilo nos agarró de frente y se desplazó hacia la zona ¿cómo se llama? Del lado nuestro, del lado de Santa Cruz. Y ha agarrado de frente, así más o menos de 1 kilómetro para acá, hasta unos 500 metros antes. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto espigones dentro del río, hemos puesto gaviones con malla. No teníamos más que unos 10, 15 metros de la plataforma y de aquí ya estaba la margen de erosión del río. Hemos hecho en el Ichilo del lado Santa Cruz como 500 metros de longitud de muro de gaviones y espigones hemos enterrado creo que como unos 20 en el río para ir cambiándolo, ¿no? Los espigones son como unos salchichones que se llenan del propio material de arena y se los va cruzando y se los levanta. Se los deja echados en el río, enterrados, pero que van sobresaliendo al nivel, lo van acomodando y lo van guiando y lo van cambiando de curso. Y los muros conocen ustedes, ¿no es cierto? Ahí pueden haber necesidad de poner piedras con malla, bloque de tierra, con tierra armada, ¿no? Terraplenes de piedra, hay una serie de, ¿no? Soluciones que hay que diseñar o tomar en cuenta en el proyecto, ¿no? Escollerados de piedra, ¿no? Eso en el análisis del proyecto también puede tomarse en cuenta como una desventaja y a veces no necesariamente.
Fíjense, este, por ejemplo, este que le estoy mostrando, y ya vamos a cerrar nuestra clase, ¿no? Creo que hasta las 6:15. Habíamos dicho, ¿no?, que las condiciones topográficas e hidráulicas principalmente son las que definen la longitud del puente que hay que cubrir, ¿no? Y el nivel de rasante de la vía también. Eso es importante. ¿De dónde la voy a empalmar para hacer el cruce?, ¿no? En el caso ¿cómo hicimos ya está construido, ¿no?, sobre el río Masicurí, que desemboca en Río Grande, en la zona oeste de Valle Grande. En la provincia de Valle Grande está el Masicurí, ¿no? Lo hicimos para la gobernación, ¿no? Entonces se definió como longitud mínima del puente la que coincide con el ancho superficial del lago. Lo hicimos trabajar, como les comenté, como un canal. ¿Por qué? Porque es bien pronunciado la abertura del Masicurí. Y este es el perfil del río, fíjense. Entonces esta longitud inicial L0, ¿no? Este ancho tenía el área hidráulicamente necesaria, ¿no?, para que cuando fluya el agua no se produzca erosión en los extremos. O sea que esta área que está por debajo, ¿no?, verificamos con esta longitud. Ahí tiene una sección media del cauce del río. Hay que trabajar con el perfil longitudinal principal, donde vamos a ubicar, que viene en relación al eje de la vía, digamos. Aquí sacamos 142 metros más o menos en torno. El caudal de diseño era 1326, la velocidad era 3, la pendiente 4.3%. Se notaba bien, nomás fuertes pendientes, ¿no? Entonces, el LAME 450, altito, y con esos datos definimos, pero bueno, una lámina A4 en una hoja de una hoja de diapositiva, la verdad que no hay nitidez o precisión que se pueda conseguir, ¿no? Pero fíjense, básicamente así está, miren. En este lado, un poquito viene cruzadito, y respecto al eje del puente, aquí está la vista en planta, miren. Fíjense. Y en este caso definimos 4 tramos para el Masicurí, ¿no? Ahí está, miren. Vigas de 30 metros, 142. Era 35.5, creo que era lo del Masicurí. Fíjense. 3 pilas en el 2 estribos, y ahí agarró el de 142 metros. Aquí tienen una del perfil del cauce, miren, le ganamos un poquito aquí al extremo con respecto a este dibujito, ¿no? Aquí está más extendido, es un poquito más suave. Ahí está, miren. Y aquí hicimos unos rellenos en los extremos, pero ya fuera de la acción del ¿no? Ahí está, miren. Están las curvas de nivel, levantamiento. Y aquí las curvas, porque ya estas partes son ya dentro de la misma población de Masicurí, digamos. En este lado hay casetitas ya, ¿no? Fíjense, las curvas cómo están hechas. A la orilla del río. Las construcciones casi. Fíjense. Y de ahí viene a la vía. Miren. Esta es la solución que dimos al Masicurí. Ya está construido, también pueden verlo. Si alguien ha ido por ahí, bonito, ¿eh? Ahora ya está construido el Masicurí, está construido el Río Grande también. El Río Grande lo hicimos también en el Angosto. Ya se ha construido. Sobre el Río Grande también. Fíjense, lo primero que se hace dentro del proyecto en general, una planta, un perfil con la solución propuesta, ¿no?, que considera los elementos principales.
Y ya habíamos dicho claramente aquí, ¿no es? Esto aquí. Las condiciones topográficas e hidráulicas principalmente son las que definen la longitud que se debe cubrir y el nivel de la rasante del puente también es importante. La altura en elevación nos va a dar el tirante, ¿no es cierto? Y las alturas libres por encima del nivel máximo extraordinaria al intrador de la viga también hay que verificar esto, ¿no es cierto? Si el puente trae palizada, esto ya no es 1 metro, es un poco más, hay que verificarlo, ¿no? Y eso se monitorea también ya, ¿no? En las obras construidas, ustedes han podido observar, cuando ya el tirante va subiendo a partir de cierto, algunos, en algunos lugares los puentes, los de SEARPI tienen su regla aquí, ¿no ven? Una de las pilas intermedias y tienen su medida parada de ahí para arriba, digamos, ¿no? Aquí tienen una idea entonces más o menos cómo se hace. Tanto la ubicación como la longitud del puente, que es importante. Bien, preguntas. Ingeniero, tenía más que una pregunta, era una curiosidad, ¿no? Sobre el tema A de... ver, adelante, adelante. Bueno, veíamos si mal no recuerdo, en carretera, que el precio de una carretera por kilómetro, o sea, por longitud, era aproximadamente 1 millón de bolivianos. Y que nos decía que era importante hacer un buen trazado geométrico y en lo posible evitar, ¿no?, que se hagan puentes porque eran estructuras muy costosas. Quería preguntarle más o menos si hubiera un precio referencial por kilómetro de puente, más o menos cuánto sería en comparación del precio de la carretera, ¿no? Si en realidad es mucho más caro que seguir con el pavimento. En longitudes medias, más o menos oscila dependiendo de la alternativa, depende de tipo. Por ejemplo, si es un puente embolado sucesivo, es diferente de un puente de vigas apoyadas. El de vigas apoyadas sale más barato. ¿Ya? Hay otras opciones, otras alternativas que lo puedo equiparar, digamos, a un precio promedio, digamos. Pero en este momento, en promedio, está más o menos $15.000 por metro lineal en uno de 2 fajas de tráfico. A este señor político ahí lo veía que hablaba de precios, de un proyecto, a ver, sáquenle en pluma ahí, quien tenga una calculadora, 90 millones de bolivianos el puente principal, digamos, dice ¿cómo se llama? El Urubó 2, el paralelo Urubó, ¿cómo lo han llamado? Pues? No me acuerdo. 90 millones, dividido 400, dividido 6.96. ¿Cuántos dólares son, primeramente? Para que tenga una referencia, ese es un volado sucesivo. 12,9 millones. ¿Perdón? 12,9 millones. Ya, Casi 13.000. Ya, 12, divídenlo entre 420 que tiene, ¿no? El puente. ¿Ah? ¿Cuánto da? ¿Y quién lo sacó? Lo escuché ahí. 30.000. 30.788. ¿Dólares? No, el primero que no dijo 90 millones dividido entre Por eso, pues, entre 6,96 90 millones daba, dividido en 6.96. Eso es para que sean dólares. ajá, ¿Ya? 12.900 daba algo, casi 13.000. Entre 420 da redondeado 31. Dividido entre 420 daba el $13.000. 30.778. ¿Dólares? Sí, dólares. Debe estar incluido el arco ese que está más atrás, ¿no? Entre el puente y el ¿cómo se llama? Y la Avenida San Martín, ¿no? De la intersección. Deben ser los 2 puentes, ¿no? Entonces, y no sé si estarán lo que yo escuché era que dijo
90 millones el puente, 30 millones los accesos y 2 millones la señalización. Digo, ya tenía datos. El tipo voy a hacer su campaña ahí al puente, siendo que no lo ha hecho él. ¿Ya? Promedio para efectos presupuestarios, Montaño, 15.000 de 2 fajas, ¿ya? Estructura de hormigón armado, hormigón pretensado, digamos, de luces medias. Arriba de 20 metros. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta? Sería entonces como ingeniero multiplicándolo por 1000, como 15 veces más caro, ¿no? Un puente que una carretera. Más o menos hice ese cálculo. No se puede hacer una comparación entre eso, porque el uno es una estructura diferente, ¿no? Estamos hablando de dos materiales distintos. Además, en la carretera vienen otros elementos, digamos, ¿no? El drenaje, la obra básica, el pavimento, son materiales distintos, tienen relación de costo diferente. ¿Ya? Lo que más bien lo que se puede hacer en términos de presupuesto es cuánto son los puentes respecto al costo total de la carretera, digamos. Siendo este un componente importante de la misma, digamos. Esa es la relación más bien que se maneja cuando se analiza la inversión con los presupuestos de ambos componentes, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y entonces sería, por ejemplo, si yo decidiera hacer una carretera y no usar un puente, tendría que recorrer mayor kilómetros lineales o metros lineales que lo que podría recorrer con un puente, que sería un tramo mucho más corto, ¿no? Sí, por supuesto. Los puentes cuestan mucho más caro por metro. En el caso de las obras como la Cotapata Santa Bárbara, por ejemplo, en el norte de La Paz, ahí los costos se van más o menos en esa relación, 7, 8 veces arriba. Eso lo pueden contrastar con el tramo, ¿cómo se llama? El tramo del sillar, ¿no? Que es un tramo aparte. Eso lo observaba un tiempito, pero no llegó muy lejos la observación, ¿no? Porque lo observa gente que no tiene conocimiento, ¿no? Yo en un grupo de estos colegas de otras generaciones que vi que estaban haciendo comentarios muy fuertes, pero muy a priori, así muy rápidos. Yo les dije, colega, consejo de amigos, les dije, primero vean qué clase de obras son las que están construyendo en este tramo. No pueden hacer una comparación respecto a una construcción normal. Hay muchas obras grandes, túneles, le dije, obras complementarias, puentes en curva, ¿no? Un pedazo de segmento sobre plataforma, sobre terreno, otro paso sobre puente, después otro tramo sobre túnel. Entonces, es una obra típica poco corriente. No pueden criticarla así a priori, le digo. Verifiquen primero el proyecto, qué es lo que abarca, y ahí pueden compararle. ¿No? Quedaron calladitos. Esa es la relación más o menos. Eso va de 7 veces, 5, 7 veces de ahí arriba, dependiendo de qué se va a hacer, ¿no? La solución es complicada. Eso del sillar, hace años que tratan de resolverlo, porque gastan un montón en reconstrucciones, rehabilitaciones cuando se corta, y eso es plata perdida, ¿no? Están tratando de dar una solución definitiva, pero todavía están en ejecución, ¿no? Creo que es el último tramo de la carretera. Yo trabajé en el segundo tramo, Yapacán y Chilo ya está entregado ya. Bien, eso sería todo por hoy. Por favor, pongan su asistencia. A partir de esta clase ya se registra la asistencia, sea presencial, sea virtual, ¿no? Se registra la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego.